Bueno, los obispos, digamos, jóvenes son nacidos entre 1970 y 1978. Sí, Y sí Entonces, tenemos entonces tienen formados durante el formados, pontificado de Juan Pablo II. ajá, O sea, traen escuela Juan Pablo II. pero son obispos que ya conocen las redes sociales, son obispos que ya más abiertas al área digital, que están en Sí, que redes están en redes sociales. sociales. Ujú. Entonces, eso sí es una diferencia con los actuales, ¿no? Sí. Bajo llave, el podcast de información socio-religiosa contada por los periodistas. Bienvenidas, bienvenidos amigos, amigas a otro episodio de su podcast Bajo llave. Los saludamos con muchísimo gusto en esta emisión que vamos a hablar de un tema que seguramente a todos les va a interesar. Tiene que ver con un cambio generacional, con un cambio de época. Y para platicar, por supuesto, como siempre, tenemos aquí en la mesa de Bajo llave a Maru Jiménez, Hola, ¿cómo están a todos? Lilian Reyes ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos una vez más a Bajo Llave. y Juan Pablo Reyes. ¿Qué tal? Saludos a todos y muchas gracias por estar con nosotros en un episodio más de Bajo Llave. Pues me presento, Felipe Monroy. Vamos a platicar sobre el cambio generacional de los obispos mexicanos en este ya siglo XXI tan complejo, con los cambios que ha habido en los últimos 3 pontificados. Como saben, el Papa Juan Pablo II termina el siglo XX, inicia los primeros años del siglo XXI y deja, después de un largo pontificado, toda una escuela de obispos que de una u otra manera ya están casi todos de salida. El Papa Benedicto XVI pues nombró también a un perfil episcopal muy interesante durante sus 7 años de pontificado, y Francisco en los 13 años de obispo, de Papa, también ya hizo lo propio. Y ahora León XIV se enfrenta a un nuevo cambio generacional de obispos mexicanos, porque en este 2025, 2026 y 2027, pues 1 de cada 3 obispos mexicanos deja las funciones al frente de las diócesis por alcanzar la edad canónica de retiro, 75 años, y tienen que ser puestos en proceso una cantidad grande de nuevas diócesis, de diócesis pequeñas, arquidiócesis significativas. De esto vamos a hablar, de los nuevos obispos para una nueva generación pontificia con León XIV. Pues para empezar y para abrir boca, justamente quiero que Bar nos comparta un poco de esta parte del contexto histórico, de dónde venimos en la Iglesia Católica Mexicana con los perfiles episcopales que teníamos y hacia dónde quizá pudiéramos ir construyendo un nuevo colegio episcopal en México. Pues venimos de unos nombramientos de obispos con Benedicto XVI, más rectores de seminarios. Con Francisco se modifica esto porque él sí busca un poco más pastores. Y ahorita lo que estamos viendo con León XIV es que no sé si haya un poco de escasez de obispos, de perfil de obispo que ellos quieren, porque están siendo rotativos. Los están cambiando de una diócesis a otra para que hagan su labor pastoral, pero aquí es en checar qué es lo que está pasando. No hay obispos porque están descobijando a ciertas diócesis donde el obispo pudiera estar trabajando bien. Sobre todo ahora con estos retos de que hay fieles que están abandonando la Iglesia Católica, de que hay que atraer a los jóvenes. Entonces habría que entender un poco qué es lo que está pasando ahorita con estos rotativos nada más, ¿no? Sí, por ejemplo, el caso de Carlos Garfes, el arzobispo de Morelia, que presentó su renuncia, que se aceptó y que ya tenía un coadjutor. Ahí es normal de que el coadjutor se quede. Claro, claro. Pero lo que no se está viendo es estos cambios nada más, ¿no? De un lugar a otro los obispos. Y entonces, ¿qué está pasando con los seminarios? ¿Qué está pasando con todo el trabajo del presbiterio en esas diócesis? Porque en esas diócesis debe de haber algún sacerdote que tenga el perfil para llegar a ser obispo y que Roma no lo está tomando en cuenta. Ese es un súper temazo. En efecto, y ahí lo platicaremos, Lilian, porque en 2026, bueno, finales del 2025, ya con León XIV, lo que parece que más ha habido ha sido
traslados de obispos, Ah, no sí. promoción de sacerdotes al episcopado, que es una decisión muchísimo más compleja. ¿Tú cómo ves justamente, Liliana, estos cambios que León literalmente ya ha impuesto desde que asume el pontificado el 8 de mayo del 2025 hasta ahora que estamos escuchando el podcast, y que seguramente vendrán muchísimos más cambios en ese terreno? Pues hay que poner en contexto, como ya bien lo mencionaron, se va a cambiar a 1 de cada 3. Estamos hablando de más del 30% del colegio de obispos que tenemos actualmente. O sea, estamos hablando más o menos de 24 arzobispos y obispos y 10 que todavía no han sido nombrados, que están sedes vacantes. Así es. Ajá. Entonces, esa es como la cuenta o lo que tenemos hasta ahorita. Hay nombramientos, este año se dieron nombramientos, algunos han sido polémicos porque eran diócesis que tenían problemas. Por ejemplo, la diócesis de Atlacomulco. En la diócesis de Atlacomulco traemos problemas de denuncias de pederastía. Entonces, se dieron ahí varios casos, tenemos detectados casos en 2015, 2017, 2023 y 2025. Entonces ahí tenemos ya una fuerte alerta de casos que tienen que atenderse, y durante un tiempo esa diócesis estuvo un poco abandonada. Entonces hacen el nombramiento del obispo y la persona que va a asumir es Adolfo Miguel Castaño Fonseca. Él ya trae también una experiencia porque también lo movieron de Azcapotzalco, como ya lo mencionaron, a acá a Tlacomulco, que bueno, es cuna de cuestiones políticas, que sabemos que es referente para elecciones y demás, porque anteriormente el PRI era muy fuerte ahí, pero ahorita tenemos este problema de la pederastía, y el reto del obispo nuevo es volver a ganar la confianza de las ovejas allá en Atlacomulco. Particularmente con el caso de Adolfo Castaño, él es del Estado de México, es de esa región, o sea, conoce al presbiterio local de allí y lo regresan de cierto modo como a cuidar esa parte. Y lo más curioso que hay que mencionarlo, el obispo de Atlacomulco es promovido a la arquidiócesis de Toluca. Es decir, a pesar de todo esto que estás mencionando, parece que no se toma en cuenta, ¿no? Como para custodiar mejor el proceso de seguimiento en estos casos delicados, y se pone a alguien de la misma, ahora sí que del mismo Estado de México, para que aparentemente llegue a solucionarlo, ¿no? Pues esto es todo un tema. Ahora, más rompecabezas. es un rompecabezas, es un poco un rompecabezas, pero que todas las piezas no necesariamente cuando se mueven encajan, ¿no? Lo que queda pendiente, porque evidentemente ya se está esperando que muchos obispos ya han presentado su renuncia, tienen arriba de los 75 años, pero se espera que León XIV se las acepte. Y el Papa León XIV, una de las pocas cosas que puso de entrada fue la modificación estatutaria para el tema de la aceptación de la renuncia de los pastores de 75 años. ¿Tú cómo ves, Juan Pablo? ¿Qué es lo que seguramente vendrá en los próximos meses respecto a las renuncias y la aceptación de las renuncias de los obispos en México? Va a ser muy interesante el movimiento que vaya a hacer León XIV ya en los próximos meses, porque ya es una situación inminente. Por ejemplo, los movimientos en la Arquidiócesis Primada de México con Carlos Ayarretes, en la Arquidiócesis de Guadalajara con el cardenal Robles Ortega, ambos cardenales, los movimientos que se vayan a hacer también en Puebla, en Acapulco. Va a jugar también un papel fundamental, creo yo, el nuncio apostólico, como debe de ser, manda una terna a Roma y allá el Papa escogerá. Entonces, creo que ya por el tema del límite de edad, pues puede que el Papa los deje otros 5 años. Dudo que vaya a suceder aquí, al menos aquí en la Arquidiócesis de México y en Guadalajara, dudo que vaya a pasar algo así, incluso en Puebla. Y pues va a ser, no creo que vaya a haber un sacerdote que salte a arzobispo. No se puede. Eso es casi imposible. No se puede. Va a ser el movimiento del juego, ¿no? Van a pasar de una diócesis a otra. Vemos que muchos poblanos vienen para acá, para la Arquidiócesis de México. Vamos a ver cuál es el proyecto que suceda en los próximos meses, porque ya es algo inminente. Los nombramientos para estas arquidiócesis principales que hay en nuestro país y que van a marcar la geografía religiosa, la geografía católica en México para los próximos años.
Sí, lo que queremos ver también es esta edad promedio que tienen los obispos en México. Ese es un Que son de 60 a 69 años, ¿no? La Exacto. mayoría. Sí, sí. Pero viene empujando fuerte los obispos auxiliares, Sí. que son más jóvenes y que ahorita en obispos auxiliares tendremos como 23. Sí, pero hay unos que ya tienen... Que ya arriba de sí, los- que también ya pero, se van. Pero hay muchos muy Digo, jóvenes. pero hay mucho, o sea, la cantera ahorita para el episcopado tendría que ser los obispos auxiliares. Y ese es el tema quizá más importante por el tema del cambio generacional. ¿De dónde viene esta cantera? Porque los obispos que ya están renunciando fueron los últimos obispos consagrados por Girolamo Prigione. El caso de Rogelio Cabrera, el caso de Carlos Garfia, fueron los últimos obispos ordenados por Prigione, el gran nuncio y delegado apostólico histórico en México. Y ahora, después de eso, todos los arzobispos que han trabajado en los últimos 20 años han hecho escuela. O sea, los nuevos obispos auxiliares son jóvenes. ¿De quiénes estamos hablando? O sea, ¿quiénes son los obispos auxiliares jóvenes y de dónde vienen como para justamente hacer este cambio generacional? Acero, pues es de los considerados como jóvenes. Es de ¿no? los- es de y los que es jóvenes. también de los candidatos para ocupar la arquidiócesis de México. Pero él es rara avis porque ni siquiera es ni siquiera es de Valladolid, pero el resto de los obispos auxiliares, ¿quiénes los consagraron? Los principales han sido Carlos Aguirretes, Ajá. el arzobispo de Monterrey, Rogelio Rogelio Cabrera, Cabrera. que tiene un gran grupo de obispos de Monterrey, jóvenes, igual Carlos Aguirretes, y por supuesto está todavía algunos que fueron promovidos por el cardenal Suárez Inda. Por cierto, Lourdes Ortega casi no ha influido mucho en este asunto, ¿ah? Es un Todavía Y siendo una le diócesis, pesa. una arquidiócesis tan Todavía le fuerte pesa como la Guadalajara. figura del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, Sí, ¿no? sí. Todavía él tiene, ahí mueve sus hilos porque los conoció desde el seminario. Exactamente. Yo hice más o menos en Jalisco tiene 21 obispos. En Guanajuato, de procedentes de Guanajuato, son 11, de Puebla 9, del Estado de México 5, de Ciudad de México 11 y en Nuevo León 14. O sea, aquí sí es una gran labor, que es lo que están comentando, de Rogelio Cabrera, ¿no? Es como que él sí formó su grupo y son obispos jóvenes. Hay otros datos, ya nada más Yucatán 5, Nayarit, Tlaxcala tienen 2, Tamaulipas 3. Entonces aquí vamos viendo cómo se están conformando, de dónde vienen. Michoacán tiene de 10 y auxiliares 4, entonces sí más o menos vamos viendo la configuración. A mí lo que me sorprende es Nuevo León, Claro. porque todavía en el siglo pasado, en el recuento de obispos, la mayoría venía de Jalisco, de Michoacán, también de la Ciudad de México, pero Nuevo León no figuraba. Y ahorita Nuevo León con 14 obispos habla mucho del trabajo que ha hecho Rogelio Cabrera, de este grupo que sí logró compactar. Sí, y tiene los obispos más jóvenes también en esa cantera. Y de ahí es donde el nuncio apostólico Joseph Spiteri tiene que tomar para las diócesis. Para las diócesis, sí. Bueno, y este cambio justamente de las canteras clásicas, como dice Maru, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, son canteras clásicas que dan obispos a la Iglesia mexicana. Y ahora Nuevo León, ¿esto impactará de cierto modo en el estilo de gobierno de las, digamos, de las iglesias si estos obispos jóvenes de Nuevo León llegan a grandes diócesis o diócesis en muchas partes del país? ¿Esto cambiará un poco el estilo de gobierno de la Iglesia Católica? Yo considero que no tanto, porque traen escuela y la escuela es de los antiguos obispos, o sea, quizás se abran un poco a lo mejor a modernizar algunas situaciones, pero yo considero que no sería un cambio abismal. O sea, sí estamos hablando de nuevos rostros, estamos hablando de nuevas trayectorias, estamos hablando de que son obispos más jóvenes, pero que traen formación, pues ya lo dijimos, de obispos como Cabrera, como, Claro. ¿no? O sea, traen como la idea o la misma línea, ¿no? Entonces yo creo que así, hablar de un cambio abismal en la Iglesia mexicana no lo vería. Ahora, hay otra cosa importante. Estamos a punto de la renuncia de los 2 únicos cardenales que estuvieron en un cónclave. Entonces ya nos vamos a quedar sin cardenales. Así es. Eso es En función de funciones. arzobispo. Ajá, exactamente. Entonces,
Ese va a ser un punto importante que va a tener que atender también el Papa León, ¿no? Si es que el Papa quiere acelerar los procesos, ¿no? Porque también puede esperar 1 año, 2 años, 3 años. Bueno, los obispos, digamos, jóvenes son nacidos entre 1970 y 1978. Sí, Y sí. entonces tienen formados durante formados. el pontificado de Juan Pablo II. Ajá. O sea, traen escuela Juan Pablo II. Pero son obispos que ya conocen las redes sociales, son obispos que ya más abiertas están al área en redes digital, sociales. que están en Sí, que redes están en redes sociales. sociales. Ujú. Entonces, eso sí es una diferencia con los actuales, ¿no? Sin duda. Tienen que, ellos saben bien hacia dónde tienen que llevar, tienen que jalar a los jóvenes. Entonces, toda esta participación ya en redes sociales sí es un cambio que ¿Qué se es lo da que en está ellos. pasando en España, no? En España y en parte de Europa que han estado atrayendo a los jóvenes, precisamente porque es una generación nueva de obispos. Entonces buscan atraer a la juventud por medio de redes sociales. Y elevar santos como Acutis. Sin duda, sin duda. Está el caso, por ejemplo, de Pepe Serra, un obispo que justamente Manuel Hidalgo García lo promueve al episcopado, que es quizá uno de los pocos casos de un sacerdote que no se hace obispo auxiliar, sino que promueve directamente a una diócesis, territorial, y que obviamente él ya tenía una cantidad de seguidores en Twitter y en Facebook gigantescas. Es un pastor, digamos, de redes sociales. Pero así como en la política y con estos, con este eslogan del Nuevo León, o sea, esta parte que creo que sí es interesante de los obispos de estas nuevas generaciones que ya participan en redes sociales, o sea, ¿qué están promoviendo, no solamente a través de las redes sociales, sino ya como obispos auxiliares, qué tipo de iglesia se está promoviendo con estos obispos jóvenes y que seguramente llegarán a obispos o arzobispos tarde o temprano, ¿no? Más allá de otra política? Yo ahí veo, bueno, es que los perfiles depende de las regiones, ¿no? Porque también vemos arzobispos u obispos que buscan controlar también el manejo de las redes sociales en los sacerdotes, para evitar que se salgan del redil los sacerdotes y que hagan cosas que no van muy de acuerdo con su manejo de las diócesis o arquidiócesis, ¿no? Vemos casos polémicos también en Europa. Creo que Europa ahorita es el referente Sí, sí. respecto a la juventud sacerdotal y la juventud episcopal. Vemos sacerdotes que pues han optado por dejar la sotana, colgar la sotana y decir adiós, a pesar de que tuvieron una gran influencia en las redes sociales sobre los jóvenes. Sí. ¿No? Entonces, ahí viene otro aspecto de la nueva escuela episcopal. ¿Qué tanto se va a querer controlar el tema de las redes? Es que es un mundo real, es una nueva escuela episcopal. Es una vida que la mayoría de los fieles vive, tiene, goza, y que no sé si se utiliza bien o mal, pero digamos, estos nuevos perfiles de obispos están insertos en esa realidad, ¿no? Y trabajan con ello. Pero tienen el control. No, pero es que además el control depende de los seminarios. Sí, pero de la jerarquía. Pero una vez que un sacerdote se vuelve obispo, pues ya no tiene una jerarquía ya que no le pueda puede. controlar las redes sociales. Y estos obispos, como el caso de Pepe Serra, o el mismo Hidalgo García, o Héctor Mario Pérez Villarreal, o Héctor López de Guadalajara, todos estos perfiles jóvenes, el mismo obispo auxiliar más joven que tiene México, que es un obispo auxiliar en Monterrey, que es el rector del seminario de Monterrey, por cierto, es sumamente prolífico en redes sociales y ya como obispo no tiene otra jerarquía superior que le impida hacerlo. Sí. Pero ¿qué es lo que están promoviendo a través de este nuevo lenguaje y estos nuevos ardores, como pedía la nueva evangelización? O sea, ¿qué están haciendo estos obispos auxiliares? ¿Y qué escuelas están manejando? Siguen de manera tradicional. Sí. O sea, siguen dando los mensajes tradicionales. Es como si escucharas ¿A Roberto Rivera? No, no me imagino. Pero sí los mensajes que últimamente Saludos está a sacando Aguiar, ¿no? Ajá. Y o Patrón Wop de allá de Veracruz también, ¿no? Entonces creo que todavía siguen en esa línea. Les hace falta como que soltarse más, como que entender bien a las redes sociales y sí sintetizar estos mensajes que tienen que dar, ¿no? Para salirse un poco de toda esa parte tradicional. Y no utilizar inteligencia artificial, como dijo el Papa León XIV hace unas semanas.
Bueno, En sus es sermones. otro debate, justamente. Pero ahí, Lilian, ¿tú cómo ves justo estas transiciones que evidentemente no solamente impactan en si llega el obispo o qué obispo es, sino en las propias jurisdicciones arzobispales? Porque en México hay 19 jurisdicciones archiepiscopales, digamos, arzobispados, que al final hacen cabeza de las metrópolis. Y allí están grandes procesos en dificultad para el nuncio apostólico. O sea, Puebla es una de las sedes de mayor relevancia histórica católica en el país. No se diga la Ciudad de México, obviamente Nuevo León, ahora con esto que Maru nos comentaba, pero está Guadalajara, Oaxaca. Y si se ocupa, digámoslo así, a uno de los arzobispos para rellenar huecos en las próximas diócesis, es por ejemplo, por lo que se habla de Francisco González, que acaba de llegar a la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, pudiera ser nombrado para Guadalajara, o Jaime Calderón, que acaba de llegar a León, puede ser nombrado para Ciudad de México, y así se habla mucho. Evidentemente se quedan descobijadas de cierto modo estas grandes arquidiócesis. ¿Tú cómo ves justamente este juego de idas y vueltas episcopales y de arzobispos, que al final van a ser quizá los referentes para los próximos 20 años? O sea, los arzobispos que lleguen serán sin duda los referentes, así como fueron Sandoval Íñiguez, como fueron Rogelio Cabrera, como fueron Carlos Garfias, como fue el propio Roberto Rivera o Carlos Aguiar, serán los referentes para los próximos 20 años. ¿Y ahí tú cómo ves esos perfiles? Pues es que estamos hablando de un momento importante porque es un parteaguas, o sea, estamos como en la era tecnológica, en la era digital. Eso es importantísimo. La persona que llegue va a tener que tener un contacto con los jóvenes para volverlos a traer a la iglesia, para evitar que siga este éxodo hacia otras creencias, ¿no? Ahora, volvemos al papel de la importancia que tiene que tener el arzobispo para que tenga este diálogo con los políticos, con la sociedad. O sea, tienen que ser perfiles que sí estén abiertos a dialogar. Ya no podemos hablar de perfiles cerrados que solo hablen de la iglesia, que solo hablen de Dios. No, tenemos que hacer un diálogo ya más abierto, más social, más de las causas y, como dicen, atender pues las dolencias de las ovejas, ¿no? De que van y que quieren escucha y que buscan refugio y que de una forma pues les comparten a los pastores cuáles son sus necesidades. Esto nos habla de que también deben de conocer sus comunidades, y este movedero o estas piezas que están así de quito aquí para poner acá pueden complicar un poco, sí, la situación, o sí percibo que esa puede ser una complicación. Pero creo que también ahora el nuncio tendrá un papel importante también en conocer el país y como que a lo mejor ver qué regiones y decir, este perfil sí funciona aquí, este perfil funciona acá, y va a ser una tarea que va a durar hasta el año que entra, porque tiene todavía tiempo para nombrarse. Claro. Ajá. Sí. O sea, los nombramientos tienen que salir entre 2026 y 2027. Entonces puede ser que algunos tarden un poquito más, ¿no? Ya tenemos la diócesis de Ecatepec, ya tiene pues, más de un año sin obispo, ¿no? Sí, casi Casi dos. Entonces ya vamos a un tiempo en el que también allá en Ecatepec pues dicen, pues ¿cuándo nos van a mandar al obispo, no? Que sí hay un obispo, digamos, ahorita, o una encargado de diócesis, administrador de la diócesis, pero pues no es lo mismo que tú tengas a un pastor que te guía y un pastor que tú sabes que es la cabeza de la diócesis, ¿no? Entonces ahí creo que sí tienen que acelerar algunos nombramientos. También Tamaulipas ya se tardaron también un poquito, entonces pues ahí habría que analizar también. Sí, Maru. Bueno, yo creo que estos perfiles sí los tiene que analizar bien el nuncio apostólico Josué Spiteri, pero también va de la mano con lo que opina el episcopado mexicano, el presidente del episcopado, Ramón Castro. Es muy importante. Es muy importante, y también lo que opina el presbiterio, porque de esa forma se integran las ternas que se envían a Roma, ¿no? Es con los comentarios del presbiterio, que creemos que ahorita pues no los están tomando muy en cuenta, porque no sale de ahí el obispo, por ejemplo, lo que opine también Ramón Castro. Hay que ver esta línea, que Ramón Castro es más conservador, y hay que ver que pues a lo mejor este tipo de obispos tan más cercanos no le favorece, ¿no? De acuerdo a su línea pastoral de él. Y bueno, Josué Spiteri estuvo aquí en México
en la Nunciatura Apostólica con Girolamo Prigioni. O sea, él conoce, sobre todo el traje político de México, pues lo conoce, o sea, no, para él no es extraño. Entonces, ahorita sí es un país diferente, con mayor violencia, pero él es conocedor de tejimaneje en México, ¿no? O sea, no puede haberlo olvidado. Pero Maru acaba de mencionar una cosa bien importante. El presbiterio y el episcopado mexicano tienen una voz importante en la promoción de los perfiles de sacerdotes al obispo. Ya una vez que son obispos, ya depende de otras instancias. Pero de sacar sacerdotes hacia el promoverlos al episcopado, ahí sí es donde el presbiterio tiene una voz. Y una de las cosas que quizá no estamos considerando es que el presbiterio tiene cada vez menos confianza fraterna al interior. Por el tema de los abusos, por el tema de las sospechas, las denuncias. Es decir, no siempre los mejores promotores de los sacerdotes son los otros sacerdotes, ¿no? Usualmente por eso al final son el obispo que sabe que el sacerdote es muy buen rector del seminario, como con Benedicto XVI, entonces lo promueve porque lo conoce, sabe a dónde está, cómo vive, cómo come, cómo reza, confía en que no va a generar un problema. Que un pastor que pueda estar en medio de una localidad, un poco alejado del obispo, pero que pueda estar haciendo bien las cosas, igual no puede ser necesariamente promovido justamente por las sospechas que pudiera tener. Frente a qué, ahora como dijo Maru, frente a esta nueva realidad mexicana, más violencia, más sospecha, etcétera, frente a qué otras cosas se pueden estar enfrentando los sacerdotes y los obispos para promover a hermanos sacerdotes al episcopado. Juanpa. Pues creo que son varios factores, ¿no? Primero, lo que quería comentar hace un momento es el tema de las nuevas dinámicas para seleccionar a quienes van a ser promovidos a arquidiócesis o bien a diócesis, ¿no? Como que creo que ya llegó el momento, no sé cómo lo vaya a hacer el Papa León XIV, cuál vaya a ser su agenda, de que se escuche también a los fieles. Los fieles nunca son escuchados. No, excepto algunas diócesis europeas que por derecho histórico de Europa, ¿no? Sí. Pero los fieles nunca son escuchados y generalmente les mandan un obispo que no conoce las realidades de esa ciudad a plenitud. Pero es que también tiene un sentido eso, que es un poco nadie es profeta en su tierra. Y después pueden regresar, pero las primeras misiones tienen que ser un poco externas. Como ha pasado en Puebla con Monseñor Lira, ¿no? Ahorita lo mandaron hacia el norte del país. Y a Felipe Pozos, que lo mandaron a Ciudad Obregón. Y que podrían regresar a sus... En algún momento. O a Salvador González, de la Ciudad de México, lo mandaron hasta Cancún. O sea, son realidades que no están familiarizados quizá, pero quizá ese es el reto. Y es el reto, y ahí es donde vienen las problemáticas a las que se van a enfrentar llegando a las nuevas diócesis, o si surgen de esas propias diócesis, ¿no? Que es, pues, el alejamiento de fieles poco a poco. Sobre todo en el tema de la juventud, a pesar de las redes sociales que comentábamos hace un momento. También está el asunto de el crecimiento, pues, de otras religiones. O bien del agnosticismo, que, pues, se ha generalizado mucho en sectores, pues, por ejemplo, más de mi edad, 30, 40 años. Eso ha crecido bastante en los últimos años y creo que es una de las problemáticas también a las que se van a enfrentar los obispos que vayan a llegar a las respectivas diócesis como nuevos pastores, creo yo, desde ese punto de vista. Y estos movimientos evangélicos, ¿no? Como Pare de Sufrir, todas estas iglesias carismáticas que están atrayendo a muchos jóvenes, yo lo veo en la iglesia Pare de Sufrir. El tema de la Santa Muerte. Sí, o sea, a muchísimos jóvenes asisten, mientras las iglesias católicas se están vaciando o ya se vaciaron de jóvenes, ¿no? Entonces ahí es donde los obispos jóvenes igual podrían influir, podrían identificarse con una mayor dinámica, con un trabajo pastoral más cercano, ¿no? Y está esta crítica entre si solamente el acercamiento tiene que ver con esta parte como mediática, como de jolgorio, risas y TikToks, o si, como bien lo dices, Maru, si es como un trabajo pastoral de acercamiento a realidades que son bien diferentes. Los jóvenes siguen teniendo un montón de hijos, jóvenes desde los 17, 18 años, y en las iglesias del Estado de México, al menos que yo visito con regularidad, se ven muchas parejitas muy jóvenes, de veinteañeros o más chicos, llevando a bautizar a sus hijos.
Pero estos jóvenes en esos ceremonias de bautismo no va su familia, van ellos solos casi siempre, es como el protocolo antes de la pachanga y no saben ni los rezos, ni las ejaculatorias, ni el proceso de la ceremonia, no tienen ni idea, solamente lo hacen un poco por tradición o porque sus papás, de estos nuevos papás, se los dicen. Pero Eso que tuvieron que pasar por un curso previo. Obviamente. Pero allí, Lilian, ¿tú qué cosas pudieras ver que al menos de pastoral y sacramental pudieran acercar a las nuevas generaciones y, como dices, evitar que, para los pastores católicos, evitar que sean seducidos por otras identidades religiosas? Pues ahí creo que se tiene que hacer una labor pastoral de volver a acercarse a Dios. Digamos, lo básico es que vuelvan a Dios, ¿no? A recuperar la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes ya justamente en estas iglesias como Pare de Sufrir y demás, les dicen como, no, vengan y acá todo se va a resolver, ¿no? Y acá sí, y como que se los venden muy bonito, ¿no? Mucho marketing, mucho discurso bonito, mucho cántico acá movido, ¿no? Y crecimiento económico. Ajá, también venden mucho el crecimiento económico. Sí, la teología de la prosperidad. Exactamente. Sí. Y acá, a lo mejor un tanto les parece ya aburrido el rito religioso y muchos jóvenes ya no conocen porque sus papás ya no los llevan a hacer la primera comunión, porque ya no los llevan a hacer la confirmación, o muchos hacen la primera comunión pero ya no hacen la confirmación. Entonces, todas esas situaciones de obligarlos a cumplir un canon sin saber por qué lo están cumpliendo, ¿no? Entonces es volver un poco a reeducar a las ovejas para que se vuelvan a acercar a la iglesia, para que vuelvan a ser pues cercanos a Dios, ¿no? Esa es como la tarea fundamental. Ahora, creo que otro papel importante que tienen estos obispos es promover las vocaciones, porque también nos estamos quedando sin sacerdotes. Ajá, entonces de ahí que también estén migrando a otras iglesias, porque ya no tenemos vocaciones. Entonces estamos hablando de seminarios que están sacando 1 o 2 sacerdotes y entonces no tienen. Y es otra gran problemática. Uno de los obispos más jóvenes del país, Óscar Tamés, que está en Tampico, en Ciudad Victoria, en su seminario no va a producir sacerdotes, sino si llegará el primero hasta el 2029. Porque hay una sequía de vocaciones, es decir, los formandos no van a estar, no están, tienen que promoverlo. Y es difícil para un obispo joven, porque es de los más jóvenes del país, reconocer que en su propia localidad no puede o no se ha contagiado otras jóvenes, varones obviamente, al ministerio sacerdotal. Y es todo un tema. ¿Qué pudieran, o sea, además de las vocaciones, el tema de lo divino y de acercar a Dios y la evangelización, los problemas sociales quizás son una de las cosas que han estado un poco distantes de los obispos y que ahora, justamente con esta nueva generación, deberían ponerlos como en el centro de su servicio? Así es. Un poco de acompañamiento. Sí, pero es en tema de justicia, de dignidad, de equidad, de promoción, de salud. De salud. Sí. Que por ejemplo a mí me tocó vivir de cerca el tema de la salud, ¿no? Ahora que tuve a un tío enfermo en el hospital. En el hospital no había sacerdotes y esto se deriva principalmente de la falta de religiosos que hay desde seminarios. Claro. Y en las nuevas diócesis, al menos en Ciudad de México, por ejemplo, Iztapalapa, Xochimilco y Azcapotzalco, también tienen un déficit muy grande de sacerdotes. Ahora, quiero poner una pregunta así para ver en ese terreno. El tema hospitalario y en muchos de los temas de espacio público, nuestra sociedad un poco laicista más que laica, evita que los sacerdotes estén en esos espacios. O sea, casi siempre se les reniega a los sacerdotes católicos. Pero los ministros de muchas otras confesiones religiosas parecen tener vía abierta. Esto no va en detrimento justamente de la generación de vocaciones o la atracción de jóvenes. Sí. O no sé, yo les pregunto. Por ejemplo, ahí en el hospital Belisario Domínguez, que está en Tláhuac, había de otros credos religiosos, sobre todo protestantes, y ellos eran los que estaban ahí acompañando a los familiares de los enfermos. Y esto provoca que católicos digan, pues
Me No siento veo yo aquí un acompañado en el sacerdote momento. católico que estoy buscando. Pero y me no siento será la acompañado falta por de un testigo de Jehová. sacerdotes, o sea, Sí, lo que comentaba es el que déficit de no haya un sacerdotes. sacerdote designado, porque yo me acuerdo, por ejemplo, Antes había. cuando Ujú. estaba Antes Cardenal había, Roberto claro. Rivero en la Ciudad de México, Ujú, ujú. él sí había como que sacerdotes designados para poder ir a tales hospitales, ¿no? Ujú. Sí. Pero ahora creo que eso ya no, porque tendrías que tú haber tenido, incluso en los hospitales a veces las nuevas enfermeras te daban el teléfono del Sí, sacerdote, sí. ¿no? Y ahora Para no. que los llamaran. Pero también depende mucho, y esto muchos obispos lo han platicado en muchas partes del país, depende de la dirección administrativa y médica del hospital. Y muchas veces si la administración es un poco gentil con todas las confesiones religiosas, le da chance a todas. Pero el alzacuello, a diferente del otro ministro que no utiliza los símbolos, pues a él sí le dan chance, pero al cura, aun cuando lo quiere hacer, no le dan permiso de hacerlo por ser sacerdote católico. Por ejemplo, No por ser ministro de culto. Por ejemplo, en mi caso, en el caso de mi familiar y demás, pues busqué en diócesis de Iztapalapa, nadie. Me busqué en Arquídiocesas de México y ahí es donde ya me ayudaron y fue un sacerdote de Arquídiocesas de México hasta el hospital. Ok. Pero tuvo que ir hasta allá y en el hospital, no, pues acá no vienen sacerdotes de hace como 6 meses. Ok. Entonces sí es sacerdote. Sí, Ok. Sí, es Lo que falta me de comentaban trabajo ahí enfermeras, también. y, Sí, enfermeras claro. y familiares, ¿no? Pero sí hay acompañamiento de otras religiones afuera, por ejemplo. En el tema de urgencias, ¿no? O sea, Y ese es el tema, o sea, como dicen en el clásico refrán, en la cama y en la cárcel se conocen los amigos, y en esas circunstancias fronterizas de la realidad, en la cárcel o en la enfermedad, es donde el acompañamiento pastoral quizá conmueve los corazones, ¿no? Y ahí hay una necesidad de que los obispos hagan algo, y los nuevos, o tener los una jóvenes, agenda, tener una agenda en lo presente, ¿no? y no está en la agenda, creo. Pero es que también muchos de las personas que están de otras iglesias afuera de los hospitales es gente laica, no necesariamente es el pastor. Entonces aquí lo que faltaría es esa labor pastoral, ¿no? O sea, De los sí laicos. hay de los laicos, sí hay grupos que yo conozco que asisten, pero entonces ahí lo que está fallando también pues, es el trabajo del obispo y del sacerdote que no integran ese trabajo pastoral cuando saben que es necesario. Que es necesario. Y que es lo que las nuevas generaciones que vayan a ocupar la nueva geografía que se va a formar en todo el país en la religión católica, pues deben tenerlo en la agenda, ¿no? La labor pastoral, que es lo principal, creo yo. Sin duda. Una de las cosas, y ya para ir concluyendo en sus opiniones finales en este capítulo, queridos amigos de Bajo Llave, es tanto Francisco como León XIV ya fueron obispos o papas, obispos formados plenamente después del Concilio Vaticano II. Para los que nos están escuchando, antes del Concilio Vaticano II, que fue del 62 hasta el 65 del siglo pasado, la Iglesia formalmente solo eran los ministros ordenados y los consagrados. Y todos los demás laicos éramos un poco como adyacentes a esa fe. Pero del Concilio Vaticano II, con Lumen Gentium y las constituciones apostólicas, el pueblo de Dios se convierte en la Iglesia, y hay como una corresponsabilidad de lo que viene diciendo Maru. Estos pontífices han colocado, o sea, Francisco y León XIV han colocado a obispos mexicanos que también deberían sentir este llamado profundo, que no todas las acciones las pueden realizar los curas, ni en sotana ni en las parroquias, sino que las comunidades religiosas, los laicos, las mujeres, como lo hablamos en el otro episodio, sean aquellos partícipes de la construcción de la Iglesia. Que no todo esperemos que venga ni del solideo episcopal ni de la sotana presbiteral, sino que sea el pueblo de Dios el que pueda resolver los problemas que muchas veces aquí quejamos. ¿Creen que los obispos que ya reciben un poco de los pontífices esta nueva, ya lleva más de 70 años, del Concilio Vaticano II, pero este nuevo impulso de que sean los laicos católicos los que resuelvan los problemas y no esperar que sean los presbíteros, es decir, que se rompa el clericalismo, estamos pensando que la nueva geografía episcopal sean esos, o todavía no tenemos perfiles que puedan hacer ese gran salto necesario. Sí, porque como comentaba Maru, es la generación Juan Pablo II, la generación de la nueva evangelización. Entonces ya están formados en este aspecto de ir de ser pastores y hacer
que participe en la feligresía, que participen los fieles católicos, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo mucho en el tema de las misiones de Semana Santa, ¿no? Donde ya se busca una participación más de la gente, que vayan a misionar porque pues hay un déficit de sacerdotes, entonces que vayan también a misionar y que vayan a pues atraer gente, ¿no? Atraer nuevos fieles o mantener a los fieles que hay. ¿Cómo ves, Mar? Pues yo sí veo que esta generación de obispos tiene que salir al campo, al ras del suelo, ¿no? Ser verdaderos pastores. Y yo veo, por ejemplo, un ejemplo podría ser Alfonso Miranda, el que está en Piedras Negras, ¿no? Él, yo lo sigo en Facebook, él sube sus recorridos, él hace crónicas de los recorridos que va haciendo hacia las zonas pastorales que él atiende, ¿no? Y pues yo veo que tiene muchas reacciones y pues a este tipo de obispos es a los que hay que darle seguimiento, que es la nueva generación a la que nos referimos, ¿no? Si realmente van a cumplir, algunos, si andan a ras del suelo, si andan conociendo realmente sus poblaciones. Yo sé que todos los obispos tienen que conocer durante sus primeros años su territorio, ¿no? Pero que lo continúen haciendo. Claro. Y digo, esta parte de Monseñor Miranda, pues a mí me gusta leer sus crónicas, escribe muy bien, y yo creo que muchos obispos podrían hacer lo mismo, ¿no? Dar a conocer, porque entonces la gente realmente dice, sí, en la comunidad de allá, mira, cada 3 meses llega un sacerdote, pero qué bueno que viene el obispo porque ahora vamos a hacer esto y organiza, ¿no? Entonces yo creo que eso tendrían que hacer, conocer su territorio. Sí. ¿Y Lilian, tú cómo ves? Pues sí, volvemos a lo mismo, caminar con el pueblo, ¿no? Caminar con sus ovejas, conocerlas, escucharlas, porque eso es lo que hace que dejen de estar en la iglesia. Justamente cuando sucede una desgracia, como lo platicábamos en otras ocasiones, ahora con las desapariciones, las madres buscadoras, lo que buscan es ser escuchadas, lo que buscan es el apoyo espiritual para poder continuar con sus causas. Entonces, si no tenemos ese apoyo espiritual, seguramente pues seguiremos teniendo éxodos en la Iglesia Católica, y eso es lo que ahora todos estos pastores nuevos, estos obispos que lleguen a tomar las diócesis, las riendas de la Iglesia, pues tienen que aprovechar, ¿no? Ese nuevo camino, ese sembrar, ese bajarse del carruaje, ¿no? Sí. Y el recorrer y hacer camino, pues con sus ovejitas. Acompañamiento y a las periferias. Con las ovejitas. Muy bien, pues esa es la conclusión, mis queridos amigos. Sin duda, sigan al pendiente de este podcast y muchas informaciones, obviamente, religiosas, porque este 2026, 2027, además de fútbol y guerras en todo el mundo, pues está la transición episcopal en México, una nueva generación que, ya lo escucharon, pues tiene grandes desafíos por delante. Pues nos despedimos, escúchenos en el siguiente episodio, por supuesto, suscríbase, denle like, como dicen los clásicos, mi querido Juan Pablo. Y comenten. Y nos vemos en Bajo Llave. Muy bien. ¿Y Maro? Y empezamos a recibir algunos comentarios y mejoraremos. Mejoraremos. Sí. Pues me despido con todo gusto, soy Felipe Monroy, nos escuchamos en el próximo Bajo Llave. Bajo Llave, el podcast de información socio-religiosa contada por los periodistas.